fuerte y poderoso para salvarnos, fortaleza que nunca falla, fuerte en batalla, grande en bondad. Si nos extraviamos, nos encontrarás. Cuando el viento viene en contra, es fuerte y real. Y aunque la tierra tiemble, tú nunca te moverás. Corre fuerte, alto y glorioso. Corre fuerte, poderoso en amor. Nuestro refugio, nuestra defensa. Corre fuerte, altísimo Señor. Decirle, hermanos, que con todo respeto, al día de hoy, hermanos, estuve viendo videos de Torre Fuerte, predicaciones de Torre Fuerte, y se me acerca mi hijo Nathan y me dice: papi, ¿estás llorando? Y le digo: siente algo acá dentro. Verse uno mismo, hermano, de verdad, verse uno mismo, las maravillas que Dios hace y cómo Dios está ministrando. Qué bendición. Comparto esto con ustedes porque hacíamos memoria de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde el Señor nos ha traído. Y hoy podemos decir que el Señor, hemos madurado, el Señor nos ha madurado en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de todo lo que hemos pasado. Dios es el que va moldeando la persona. Entonces, le damos gracias a Dios por estar acá, y me deleitaba viéndome a mí mismo, digamos, en las bendiciones que Dios está dando. Y uno ve los errores y ve todo eso, y hoy quisiera mantenerme firme porque de repente a veces grito, hermanos, y digo: wow. Pero no es uno, es el Señor que obra. Así es que hoy en este día, hermanos, nos sentimos muy contentos. Ahí donde está, vamos a orar. Vamos a pedir al Señor, y le invito a que ore junto conmigo. Padre Santo, gracias en esta tarde que nos concedes, Padre Celestial, el estar delante de tu presencia, de cantarte, Señor. Bendito sea tu nombre. Padre, en esta hora queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Queremos que tu palabra fluya, Señor, en medio de tu pueblo y de los corazones. Que abras el entendimiento de nuestras vidas hoy en esta hora. Padre, te damos la honra y la gloria, alabanza y adoración. Solamente soy instrumento en tus manos. Úsanos conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. ¿Saben, hermanos, que cuando veníamos a ver por acá, yo creo que hoy cada uno de nosotros tuvimos un atorón por ahí, ¿o no? De repente. Y veníamos, mientras les platico esto, quiero que vayamos al libro del Evangelio de Juan, capítulo 1. Y veníamos, hermano, y el enemigo siempre quiere quitar el gozo. Paramos en el stand cerca de la casa, y una muchacha que venía manejando pues no le importó, se pasó de largo, hermanos, y todavía me saludó. Pero no me saludó así, hermano, me saludó de otra forma. Y lo único que podemos decir es: Dios te bendiga. Porque Dios guarda a sus hijos, hermano. Y por ahí, si hubiésemos estado en otra condición, a ver si la seguimos y no sé qué hubiera pasado, pero eso es lo que Dios hace, es lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Estamos listos, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Les dije Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 para la honra y gloria de nuestro Dios. Y dice así Evangelio de Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se acuerdan, hermanos, que hablábamos un miércoles, 2 miércoles atrás, de cómo es que había 2 mundos? El reino de las tinieblas y el reino de Dios. La luz, lo que Dios creó y separa. Hablábamos de lo que es la luz el domingo pasado. Y cómo, hermanos, Dios en su infinita misericordia, estudiábamos y aprendíamos que se hace claramente visible por medio de la creación. Un Dios invisible que se puede dar a conocer por todas las cosas que podemos nosotros tocar, que podemos palpar. Y dice que Él era la luz de los hombres. Definitivamente que el mundo ha estado en tinieblas, y por consecuencia de eso cada quien hace lo suyo. Cada quien busca hacer en sus propias concupiscencias los deseos de la carne. Entonces veíamos, hermanos, que la luz da vida. ¿Me escuchan? Así, ¿verdad? Amén. Así estamos bien. Amén. Dice la hermana Shelley, sí, hermano, ¿por qué? La luz viene a dar a conocer y a revelar en medio de las tinieblas. Viene a dar a conocer. Entonces, lo visible, lo invisible de Dios se hace claramente visible en todo lo que Él ha creado. Y eso es lo que leíamos en otra ocasión, de cómo Dios, el Creador, que fue el principio, el Verbo, creador de todas las cosas, y viene al mundo Jesucristo a dar luz en medio de las tinieblas, para que la luz de Jesús brille y dé a conocer la gloria del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos, hermanos, que Dios separa las tinieblas, crea la luz, el sol crea el sol, para que nosotros anduvemos con luz y en la noche poder descansar. Pero fíjense, hermanos, que a hoy o ese día hablamos de la creación de Dios en materia, en lo que es, lo que se veía. Ahora vamos a hablar un poco de lo que no se ve, pero que sí hace efecto en la vida de toda persona, sea creyente o no sea creyente. Y para eso, hermanos, vamos a hablar de lo que es dimensiones. Vamos a hablar de las esferas, de aquellas dimensiones, hermanos, de las tinieblas, que a hoy, hasta que venga Cristo, siguen ejerciendo un poder sobrenatural en la vida de todo ser humano. Crea o no, sigue ejerciendo y está ejerciendo el reino de las tinieblas, porque dice en Apocalipsis 16, hermanos, que hay algo, que va a suceder algo, que los espíritus inmundos son malvados y son contra de Dios. Hay algo que las tinieblas quieren prevalecer en contra de la verdad, pero la verdad, Cristo, la luz, las tinieblas no pudieron opacar
aquel que vino a darle luz a usted y esperanza a mí. Vence en la cruz del Calvario y da esperanza a la humanidad. Vence a las potestades, vence a aquello, hermanos, que está acechando a cada instante al ser humano. Ahora, eso no se ve. El reino de las tinieblas, podemos, hermanos, nosotros verlos con nuestros ojos. No podemos. Y para que podamos entender esto, cómo es de que se mueve todo esto, cómo es de que está en medio de todo esto, necesitamos nosotros tomar algo terrenal, materia, para poder nosotros comprender lo que está pasando y sucediendo en las tinieblas. ¿Ha escuchado usted el virus H1N1? ¿El virus H1N1? ¿Ha escuchado usted el virus ese? ¿Ha escuchado usted el virus del HIV? Posiblemente lo ha escuchado. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Que en la biología, hermanos, el estudio de los microbios, de las células, de todo lo que tenga que ver con microbiología, hermano, a simple vista, lo invisible que nosotros estamos viendo no se puede, no lo podemos ver. Pero fíjense, hermanos, que yo veía, hablando de lo que es esto, microbios, virus, se transportan por medio de los aires. Hay unos que se transportan por medio, y para hermano, quiero que abra su entendimiento por un momento. Y se transporta a través de aire y partículas, en la cual usted solamente, o aquellos hombres que estudian de eso, se pueden dar cuenta de que es microscópicamente. A simple vista, hermano, una persona no puede ir y decir, wow, aquí está el virus de H1. ¿Y qué es eso? Bueno, para que podamos ver eso, hermanos, se origina en lo que es, hermanos, el puerco. ¿Ustedes comían puerco y ya no lo comen? No, hermanos. Hubo una célula que el hombre y el puerco se juntan, en la cual produce un tipo de gripa, un tipo de virus, en la cual entra por medio de el aire o el contacto físico o un destornudo y hermanos, déjenme decir una cosa, causa un efecto en el ser humano. Síganme, por favor. No lo ve, ¿cierto? No ve ese virus que anda en el aire, pero no sé si me siguen. Sí existe. Porque podemos ver por ahí que alguien llega, hermanos, con un montón de toallas y su nariz, pero bien roja. ¿Por qué? Porque se ha contagiado. Ahora, el microorganismo puede vivir en células de animales, plantas, en otras palabras, su comodidad, su casa, ahora sí que donde se puede estar tranquilo es en organismos, células vivas. ¿Me siguen? No se ve, pero sí causa un efecto en la vida de la persona. Una de las cosas que causa es de que empieza a bajar las defensas del cuerpo, empieza a atacar las defensas del cuerpo. ¿Me siguen, hermanos? Empieza a atacar las defensas del cuerpo y lo hacen vulnerable a infecciones. Empieza el virus a crecer, a llenarse en el cuerpo de la persona. Y por ahí, hermanos, hasta en una ocasión, hermanos, yo me tuve que ir al hospital, hermanos, porque necesitaba un antibiótico, necesitaba algo fuerte para poder combatir el virus. Cuando nosotros hablamos de un virus, hablamos de algo microscópico, y vuelvo a repetir, que no se ve, no se distingue, no se puede palpar, no se puede tocar así nada más. Con sus ojos naturales no lo puede ver, pero sí cobra un efecto en la vida de la persona. ¿Sabe, hermano, que a mí me lleva
a entender que el reino de las tinieblas, aunque usted literalmente no pueda ver los espíritus inmundos que están, hermanos, en el ambiente, en el aire, sí existen. Porque a mí me dice la palabra que la luz en las tinieblas resplandece. Quiere decir que hay algo que la luz está en contra de esto y esto está en contra de la luz. Por lo consiguiente, hermanos, viene a haber un tipo de pelea en todo momento. ¿Me siguen por un momento esto, hermano? Por eso a mí me lleva, hermanos, en Marcos capítulo 5, cuando una persona dice, hermanos, que el Señor Jesús llega, me voy a quedar quieto, llega, hermano, a ese lugar y ve a un endemoniado. Cuando ve a un endemoniado, hermanos, dice que aquellos espíritus inmundos reconocieron quién era Jesús, pero aquellos que estaban alrededor lo dijeron, no, pues este se golpea, él se lastimaba, este varón, dice que lo amarraban con grilletes y lo rompían. Yo digo, hermanos, en la capacidad natural de un ser humano, me siguen, hermanos, una persona que no puede romper unos grilletes así nada más, hermano. Hemos visto personas, hermanos, que dicen que tienen una fuerza y en una ocasión nos tocó acá y alguien por ahí, bendito Dios, que Dios obró. Ahora, llega esa persona, llega Jesús y lo reconoce, pero cuando empieza los espíritus inmundos a llegar a la vida de la persona, escuche, hermano, cuando empieza a llegar a ese lugar y empieza a habitar o querer habitar, va a suceder algo. Va a empezar a causar una incapacidad. ¿Sabe qué es la palabra incapacidad? La palabra incapacidad, hermanos, es de que lo limita de las funciones normales de una persona. ¡Ay, Señor! Una incapacidad lo limita, hermanos, a las acciones que normalmente una persona puede hacer. En este caso, hermanos, vemos que, y si usted lee, hermanos, 5 de Marcos 5, 1 en adelante, este hombre estaba solo, se la pasaba en la noche, se la pasaba en los panteones y había una incapacidad en ese varón. No le permitía hacer, porque había un reino de las tinieblas que estaba tomándolo, esclavizándolo, llevándolo a donde ellos querían. En este caso, el reino de las tinieblas, ¿cierto? Lo había esclavizado y le decía, ve para allá, agarra tu ladrillo y golpéate tú solo. Yo pienso, hermano, que una persona común y corriente no es posible que se lastime de esa forma, ¿cierto? Quiere decir que lo invisible se hace claramente visible en las actitudes, escuche, de las personas. El virus que estamos hablando causa una incapacidad de la persona, porque lo primero que hace es destornuda y va a desonarse y dice, la hermana Chajaina habla su trabajo, hoy no puedo ir a trabajar. Me siento que me duele mi cabeza, me duele todo el cuerpo, quiero dormirme, tráigame un cafecito. No, cafecito no, un té, pero que tenga mucha miel y mucho limón para ver si lo corta. Lo limita las capacidades de la persona, y una de las cosas que lo hace es traerlo abajo. Aquella fuerza que esa persona tenía lo empieza a limitar, se empieza a sentir desganado. No sé si me están siguiendo, hermano, desganado. No me toques, no me hables, no me digas, no me mandes, porque está como, tiene un virus, tiene algo que le está causando y le está llevando a que sea una persona
que no haga lo que debe de hacer? ¿Cuál es el trabajo, pienso yo, de los espíritus inmundos? ¿Cuál es el trabajo del reino de las tinieblas para el ser humano? ¿Cuál es el trabajo, hermanos? Es de llevar a cautividad a las personas, hermanos, que buscan la luz del Señor. Ahora, digo yo, ¿será que una persona justificada puede endemoniarse? ¿Será que una persona ya justificada por medio de Cristo Jesús puede endemoniarse? ¿O puede entrar un espíritu inmundo en la vida de la persona? Pero hermano, en la analogía y el estudio y todo lo que estamos viendo, ¿por qué usted, hermano o hermana, trae antibacterial en su bolsa? ¿Por qué es de que trae usted y le dicen a usted, póngase una máscara? Si usted está enfermo, por favor, busca una máscara y usa antibacterial para que cuando te enfermes agarres el antibacterial y te empieces. Reconocemos pues que el reino de las tinieblas está esclavizando personas. ¿Y cómo es eso, hermano? Y vamos para allá. Fíjese, hermano, que hemos notado, y además aquellos que nos subimos acá arriba, que en vez de a veces, hermanos, empieza a haber una pesadez. Empieza a haber una pesadez y de repente, mi querido hermano, hermana, escuche. Y empieza a bostezar, ya me quiero dormir. ¿No se da cuenta? Usted tal vez no, pero nosotros sí. Empieza, hermano, ya a empezar la predicación y empieza algo. Hay algo que está sucediendo. Hay algo que está pasando. Hay algo que está sucediendo en la persona. Ya se queda y ya acaba el servicio y muy tranquilo, muy alegre y descansado. Si hermano me siguen promoviendo, lo que quiere hacer es esclavizar. Por eso cuando habla el Señor Jesucristo y dice, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre y vas a empezar a conocer las cosas de cómo es de que se mueve aquello. Cuando uno conoce y empieza a conocer cómo los virus se transmiten, cuando uno empieza a entender cómo es de que operan los virus, usted lo primero que va a hacer se va a cargar una botella de 1 galón en su bolsa de antibacterial, porque usted no quiere, hermano, contaminarse, ¿cierto, hermano? No sé si me está siguiendo con esto. Hermano, o sea, cuando usted conoce cómo es de que el reino de las tinieblas está operando, empieza usted, hermanos, a hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que me está causando esto? ¿Qué es lo que me está causando el otro? Digo, entonces usted empieza a decir, bueno, hoy me voy a poner una máscara para no contagiarme. Porque vamos y dice que aquel anda buscando a quién devorar. Y Mateo nos habla más allá y nos dice, ¿sabes qué? Cuando uno es liberado, dice que los espíritus inmundos se van y andan en lugares secos. Un virus, hermano, no va a querer vivir en lugar que no tenga hábitat. ¿Cómo se dice eso? Hábitat, hermano. Un ambiente donde puedan vivir. Sino, hermanos, quieren estar donde me tratan bien, donde no pasa nada, donde hay una casa barrida, donde está tranquilo, nadie me molesta. No sé si me están siguiendo, hermano. Nadie me dice nada. Pues agarro otros 7 y vámonos allá. ¿Hello? ¿Qué causa? ¿Qué causa, hermano, el reino de las tinieblas en la vida del creyente? ¿Sabe, hermanos? Cuando hay una inconformidad, dentro de la iglesia o de una persona, cuando no hay paz, empieza a crear algo y empieza, hermanos, a ponerlo de mal
amor empieza a gobernar la mente de la persona y empieza a tomar ese virus efecto, que cuando el espíritu empieza a generarle cosas en su mente a la persona, empieza, hermanos, a ver las cosas ya de otra manera, ¿cierto? Yo ya no estoy a gusto, yo ya mejor me voy, yo ya mejor ¿para qué apoyo? ¿Para qué esto? El diablo mentiroso le está diciendo a usted, ¿sabes qué? Hago lo que... No sé si me están siguiendo. Oh, es que si tengo el amor de Dios, voy a actuar como el amor de Dios. Hay algo, hermanos, que en la actitud de la persona empieza a causar algo. En la actitud de la persona empieza a sentirse incómodo. Hay algo, tenga cuidado. El Señor nos dice, hoy, en este día, fíjate cómo está trabajando el reino de las tinieblas en tu vida y no te has dado cuenta. Tal vez no nos damos cuenta cómo está el enemigo obrando en la persona. ¿Sabe que usted puede vivir con el virus hermanos, 3 días de la fiebre y hasta el tercer día, ¡pum!, de repente entra en efecto? Usted puede estar tranquilo y de repente, ¡pum!, entra en efecto lo que es el virus. Ahora, hermanos, trabaja de muchas formas el enemigo. Enemistad, dice que es homicida desde el principio. ¿Qué le causa a usted ese enojo? No se ve, nadie le hizo nada, no me hembran, hermano, nadie le hizo nada y de repente en la mañana, Padre Santo, al hermano Palacios, no me lo vean, no me lo toquen. Porque está pasando. Entonces, y yo me pongo a pensar, digo, ¿qué pasa, Señor? Tiene que hacer algo, tiene que haber algo que me está atacando, porque ellos quieren vivir en un habitat donde puedan estar tranquilos, donde le den oportunidad. Por eso, hermanos, yo voy a Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Cómo dice, hermanos? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el capítulo 4 le dice, mira, es necesario que ese viejo hombre, que esa vieja naturaleza sea creada a nueva. ¿Cuándo se ponen, hermanos, el shot del flu? ¿Cuándo se pone? ¿Por qué se pone el shot del flu, hermano? Porque es protocolo en el trabajo. Oh. ¿Alguien más se pone el shot del flu? Pero yo se lo pongo a mi hijo, para que no le da flu. Somos justificados, somos lavados con la sangre de Jesús. Cuando dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el poder del Señor, déjame leerlo porque ya se me fue como lo había dicho. 6, Efesios 6. Oh, ahí está. Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder. Fortaleceos en el Señor, gracias. Y en el poder de su fuerza. Y quiero que entendamos algo acá nosotros a hoy. ¿Por qué si el enemigo cree que él puede visitar su vida, su persona? Porque al principio, cuando Dios o cuando el hombre falla a Dios, esa mente en la desobediencia entra el pecado y empieza a causar una desobediencia para con Dios. Y Satanás toma la oportunidad de reclamar eso. Y sabe, hermano, que estábamos viendo de cómo es de que el enemigo aún sigue obrando en la vida de las personas. Porque cuando el Señor o el apóstol Pablo dice,
necesario que ustedes se fortalezcan en el Señor. Es necesario que tú entiendas que tú necesitas de Dios para poder contrarrestar lo que Él te tenía dominado. Es necesario pues que te metas con el Señor, vayas a la esfera de Dios y te permanezcas ahí. Yo veía y decía, ¿por qué razón es de que estos hombres poderosos, hermanos, buscan un carro blindado? ¿Por qué es de que esos poderosos hermanos cargan carros blindados? ¿Saben por qué? La figura pública están vulnerables, es la palabra vulnerable, están vulnerables a ataques, ya sea por envidia, por lo que están haciendo o lo que sea. Pero mientras están en el vehículo, hermano, en esa blindaje de su vehículo, ¿usted cree que una persona le querrá hacer daño a una persona grande dentro del vehículo? Hermano, ¿me está haciendo por un momento? ¿Cree usted que una persona, yo creo que, hermano, ni le va a tratar de hacer nada en el blindaje de ese vehículo mientras esté esa persona dentro? Yo no creo una persona común y corriente, sabiendo, hermanos, que tiene un blindaje grande. ¿Sabe una cosa? Una persona va a querer hacerle daño al que está adentro, porque sabe de antemano que tiene un blindaje que no puede pasar. No puede pasar de ahí. No puede. ¿Por qué? Porque hay límites que Dios ha puesto en la vida del ser creyente. Por eso le dice, mira, ¿sabes qué? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero una de las cosas que el enemigo tiene a favor, escúcheme, hermano, es usted mismo. El enemigo tiene a favor, no se preocupe, es usted mismo. Dios ya lo hizo todo. Dios ya lo hizo todo por nosotros y nos da un blindaje especial en la cual el enemigo no puede pasar de ahí. Pero ¿sabe de qué se vale él? Tú eres humano y te voy a esperar hasta cuando salgas de tu blindaje. Te voy a esperar cuando salgas de tu blindaje. ¿Pero, hermano? Es ahí cuando abre la puerta el hombre para salir y es vulnerable. El blindaje ya no sirve, ya no funciona, ya no lo protege. Hermanos, ya no lo protege en nosotros mismos. Por eso, hermanos, cuando nosotros empezamos a entender, dice el apóstol Pablo en capítulo 2, hermanos, ¿sabe qué? Vamos a hablar sabiduría de los que han alcanzado madurez. Vamos a hablar de las cosas ocultas. Conocerás tú la verdad y vas a empezar a comprender que cada instante de tu vida te están acechando, te están cuidando y quieren hacernos daño a los hijos de Dios. Pero la conocerás tú la verdad y empezarás a cargar antibacterial. Pero te darás cuenta y creerás y empezarás a entender que el enemigo te está acechando, está buscando la oportunidad que abras esa puerta, porque él sabe que tú la vas a abrir, porque eres humano como cualquier otra persona. Y entonces cuando abras la puerta, él empezará a tratar y a enviarte emisarios, demonios, de tristeza, de depresión, que no sirves para nada, espíritu de cansancio, espíritus que no quieres ya ir a la iglesia, espíritus que te ponen en enemistad con todos. Por eso dice el Señor, el apóstol Pablo en capítulo 4, renueva tu entendimiento.
no pienses como humano. Empieza a pensar como Dios quiere que tú pienses. Empieza a cargar tu antibacterial. Y sabes otra cosa, agarra tu máscara para que no te infectes. Porque media vez te infectes, hay una incapacidad en el creyente. Empieza a sentirse deprimido, empieza a sentir y ver todos los errores de los demás, empieza a sentir y empieza a hacer disensiones, empieza a gritar, empieza a enojarse. Algo les digo, hermanos, o ya no más. Empieza a gritar y dice: hey, ¿por qué yo soy así? ¿Qué te está influenciando? ¿Le has abierto la puerta? Hemos abierto la puerta para que el enemigo haga. Vea lo que dice, hermanos, a ver si me acuerdo. Lucas, me parece que es Lucas. Capítulo 4, me parece que es, hermanos. ¿Me están siguiendo por un momento, hermanitos? Amén. Yo había dicho que ya no iba a gritar, hermanos, discúlpenme. Hoy creo que perdí la cita, hermanos. Habla acerca, creo que es 11 o 12, donde habla, hermanos, acerca, hermanos, de que le trajeron unas personas puesto el sol, versículo 41, no recuerdo. Dice: puesto el sol, le traían personas enfermas. Puesto el sol, le traían personas enfermas. Lucas 4:40, por favor. Ya cuando quieran que le paramos, hermanos. Lucas 4:40. Gloria a Dios. Aleluya. Dice así. Dice: y al poner el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahora, el reino de las tinieblas sí causa enfermedades, pero no todas las enfermedades. Aquel hombre, siempre, hermanos, cuando nosotros entendemos lo que es el ambiente espiritual, hay personas que se van al extremo y empiezan a caer. Ahora sí, hermano, yo me acuerdo una ocasión cuando alguien decía: ¿sabe qué, hermano? Estaba haciendo una rama, estaba haciendo ruido, se oía un ruido en el techo. Y hacía ruido en el techo, hermano, y estaba haciendo un poco de aire, y aquella persona, como estaba tan metida en lo que es lo espiritual y no sé qué tanto, hermano, y estaba tocando en el techo, hermano, y dice: que se me hace que es un espíritu mundo que me quiere asustar. Y de repente, hermano, se va dando cuenta que era una rama que le estaba pegando al techo. ¿Qué queremos decir con esto? De que es necesario que nosotros aprendamos de que no todo causa lo espiritual. Vaya, hay enfermedades que sí vienen por parte del enemigo, y es ahí donde nosotros, el Señor nos quiere dar a entender. Puesto el sol, le traían enfermos, personas que estaban enfermas. Puede ser hereditario, puede ser una persona que toma mucha Coca-Cola y se le endulzó la sangre, pero no puede decir, bueno, y es ahí donde el Señor quiere decir: tengamos cuidado, porque muchas veces, decía alguien, a veces empieza a tirar balazos donde no se debe de tirar balazos. ¿Qué queremos decir con eso? Que nosotros tenemos que entender cómo trabaja el reino de las tinieblas y cómo es de que actúa la persona que está poseída o está teniendo un mal espíritu. Va una persona que se le acerca y viene cojeando, y se me hace que trae un espíritu malo.
Y aquella persona va y empieza a reprender y empieza, no, pues se había lastimado el pie. Tenemos que entender y ver lo que Dios está diciendo acá. El reino de las tinieblas existe, si es verdad, pero tenemos que tener en cuenta. Por eso 2:14 me parece 1 Corintios dice, para que puedas entender lo espiritual, tienes que ser espiritual. ¿Me siguen, hermano? Para que puedas entender lo espiritual, tienes que estar en lo espiritual. Para que puedas entender los microorganismos, necesitas ir a esa cosa, ¿cómo se le llama, hermano? Microscopio. Y empezar a ver. ¿Perdón? Estudiar Microbiología. Es cuando vas a entender, cuando ve a una persona que viene estornudando, posiblemente no es virus, posiblemente es el Palmer que está soltando los aires. Posiblemente viene sonándose y la persona la ve y escucha esto, hermano, y es verídico. Viene sonando y trae los ojos así y la persona lo ve y dice, oh, algo trae esta persona. A lo mejor recibió una noticia mala y nosotros queremos llegar a ¿cómo se dice? Nosotros queremos orar por ello para que se les salve el espíritu. Es muy importante que entendamos esto, hermano, lo que es. Cuando aquella persona ha estudiado acerca de lo que es la microbiología, ¿sabe una cosa, hermano? Puede distinguir entre una persona que está enferma de virus o puede algo natural, porque ya ha tenido experiencia. Entonces no podemos tomar todo, tenemos que entender. Entonces más abajo le dice, también salían demonios de muchos. Sí había personas endemoniadas, pero también había enfermedades normales. ¿Qué es lo que acarrea todo esto? Y vamos a ir terminando, hermanos. ¿Qué es lo que acarrea esto? Les decía al principio que salen los espíritus de la persona. Y con todo respeto voy a decir esto y por favor, lo voy a decir con todo respeto. Hermano, ¿por qué es de que a cada rato se están sacando espíritus malos de las personas? ¿Se ha dado cuenta que se pasa la bolita? Y la bolita se pasa y se vuelve a pasar. ¿Y qué digo que pasa la bolita? A ver, hermano Henry, ahí lo. Hermano Canazúa, ahí lo. Hermano Fernando, ahí lo. Perdón que haga eso, pero es la realidad de las cosas. Escucha algo, y es muy importante que veamos esto. Los espíritus inmundos saben quién tiene la puerta abierta del blindaje. Los espíritus inmundos conocen quién tiene la puerta abierta del blindaje. Escuche bien, por favor, hermano. Por eso es muy importante, dice el apóstol Pablo, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Es necesario que nosotros entendamos que cada persona que viene de allá para acá nueva, posiblemente viene con un espíritu inmundo. Y déjeme decirle una cosa, Dios respalda a sus hijos para orar y liberar a una persona. ¿A dónde se irá ese espíritu inmundo? Hermano, por favor, tenemos que conocer y entender que el reino de las tinieblas no se puede ver, pero sí se puede sentir. Sí se puede, no se puede ver, pero sí se pueden sentir. En una ocasión estuvimos orando en un lugar y alguien sentía por ahí cosas raras. Y no digo que tenía la puerta abierta, no, hermano. Estaba buscando, estaba diciendo, déjame entrar. Hermano, algo estaba sucediendo, no se ve, pero se siente y va a causar el efecto en las personas. Y dice, hermanos, que cuando los espíritus inmundos regresan para atrás y entran en una casa barrida, dice que viene a ser más
más peor que como era anteriormente. Entonces, yo tengo que tener mi antibacterial. Me dice a mí el Señor, conocerás la verdad, y el Señor, la verdad te va a hacer libre. Yo, hermano, yo no sé, mi hermano, pero yo voy a traer mi antibacterial, aquel que viene a dar gloria a Dios en el nombre de Jesús. ¡Pum! Ahora, ¿cómo sabemos o cómo se atrae esto? Dijimos puertas abiertas. Me llamaba la atención este pensamiento. Usted sabe, ¿algunos han tenido ratas en su casa? Voy a decirlo otra vez. ¿Ha tenido ratas usted en su casa? La razón, porque las ratas van a su casa y entran a su casa, es porque hay basura. Si la casa está limpia, la casa está bien, la rata no va a ir porque no hay nada que le llame la atención, ¿cierto? Porque hay basura, porque aún no está limpio, porque hay algo que nos atrae. Yo no sé cómo hacerle para las hormiguitas, hermano. Ya le eché spray y aún siguen saliendo las hormiguitas y se van derechito a la alacena, hermano, porque ahí hay boronitas, migajas o de pan o lo que sea. Y yo decía, queriendo yo parar el problema de esto, empecé a echar spray alrededor y una de las que pues se moría, pero siguieron caminando y a mí me enseñaba el Señor, mira, para que puedas estar libre de todas esas cosas, saca la basura que le están atrayendo a las hormigas. Aquí podemos sacar y liberar y decir y reprender. Pero si hay basura en la vida de la persona, ¿sabe qué? Va a regresar de regreso. No sé si me están siguiendo, hermanos. Si hay basura, algo que no está bien, hermano, las ratas van a regresar a ese lugar donde está tranquilo, como a mis horas, nadie me dice nada, no limpia la casa, mira, a gusto, dijo alguien por ahí. Perdón, hermanos. Es que nosotros mismos damos cavidad. El enemigo sabe muy bien que en un momento dado nosotros abriremos esa puerta del blindaje. Por eso el apóstol Pedro dice, él está como león rugiente viendo, no está queriendo, sino a ver a qué horas sales al mandado y ahí nos vemos. ¿Me siguen, hermanos? Si estoy hablando muy vulgar, dígame. Pero debemos entender, debemos de ver y comprender cómo se mueve el reino de las tinieblas. No se ve con nuestros ojos, pero sabe una cosa, aquel que es espiritual, aquel que ha creído en Cristo Jesús, puede ver, hermano, y puede sentir lo que la persona, lo que usted y lo que yo traemos. Y no lo podemos negar, porque lo espiritual es con lo espiritual. ¿Por qué? Porque así es, el Señor ha dado. Él ha separado las tinieblas con la luz, y la luz brilla en medio de las tinieblas. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estoy vulnerable si no tengo a Cristo. Sigo siendo la misma persona sin Cristo. Cuando yo creo en Jesús, Él me da un blindaje, me da la justificación para entrar en la presencia de Dios, y Él nos está diciendo, hoy es el momento de que tengas antibacterial. Carga tu antibacterial, carga tu máscara para que no te contagies. ¿Me siguen, hermanos? ¿Cómo yo voy a mantenerme firme en las cosas del Señor? Es que, hermano, a veces yo ni oro, a veces ni leo la palabra, a veces no tengo ni comunión. Hermanos, ay, que me dé una pesadez por venir a la iglesia.
téngalo por seguro que alguien está tratando con usted. Téngalo por seguro que alguien está tratando con usted, mi querido hermano. Ay, ese genio que no. Déjeme decirle que alguien está tratando con usted. Porque si puedo decir que yo soy luz, pero ando en tinieblas, soy mentiroso. En esta hora el Señor quiere y dice: agárrate el antibacterial, es tiempo de que ya cierres esa puerta, no la abras. Estás seguro en Cristo Jesús. Pero antes de cerrar esa puerta, el Señor nos dice: saca tu basura de ahí, la que está trayendo. Saca tu basura. Porque la basura acarrea chochos y más chochitos y chochititos. Tantas cosas. Y dice la persona: yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Qué lo hacía al hombre gadareno golpearse? Y esto no hemos tocado aún. Y no lo vamos a tocar hoy. Lo psicológico, lo que los espíritus inmundos tienen poder en la mente. Hoy tocamos nada más un poco de lo que pasa, de lo que no se ve, para que podamos entender y usar. Dice la persona: yo estoy bien, hago todas las cosas bien. Déjeme decirte algo si usted piensa así. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni uno. No hay justo ni uno. Somos justificados por Cristo Jesús. Y si usted dice: yo digo que yo no peco, somos mentirosos. Quiere decir que hay algo que... Por eso le dice: quita todo espíritu de religiosidad. La religiosidad a los judíos los encegó. Y yo no puedo creer que unas personas intelectuales puedan cerrarse. Tiene que haber un espíritu inmundo cegando la vida de las personas que no le permiten ver, hermano. Una persona común y corriente, aquella persona gadarena que se agarraba a los ladrillos y se lastimaba, sí tiene poder los espíritus inmundos. Ey, ve, lastima a aquel. Ey, dile esto a ella. Trátala así o trátalo así. ¿De dónde viene todo eso? Eso es lo que Dios quiere que entendamos hoy. Que entendamos que hay algo que nos está haciendo daño, que no lo vemos, pero sí tiene la capacidad de ir con usted y hacerlo incapaz de seguir en las cosas de Dios. Sí lo hace, le da una incapacidad para seguir alabando a Dios. Yo me pregunto: ¿dónde están aquellos que presumían de alabar a Dios? ¿Dónde están? Aquellos que dijeron delante de Dios: nos comprometemos para estar firmes. Lo que es de Dios, es de Dios. Y lo que es del César, seguirá siendo del César. Dios a mí me dice hoy: deja que mi luz brille. Deja que mi luz brille, pero aquí adentro. Para que resalte de aquí a tu mente y te renueve esa mente que piensas, que dices, que haces, pensando que todas las cosas las puedes hacer para el Señor. Pero ten cuidado. Los espíritus creen, los espíritus inmundos también creen, pero no hacen la voluntad de Dios. Ellos sí creen que existe, pero no hacen la voluntad de Dios. Yo quiero hoy, hermanos, que Dios quiere que entendamos: ponte antibacterial. Esto es delicado, hermano, porque viene a causar una depresión en las personas que se han quitado la vida. Espíritus inmundos hacen que una persona se quite la vida. O porque se siente todo a veces en altibajas, sí, un día bien prendido y otro día bien agüitado, un día bien
esto y lo otro. Hay una variación. Yo te invito a que analices a hoy y le digas al Señor, si yo, Señor, estoy fallando o hay algo que me está impulsando a lo negativo, a las cosas fuera de ti, a hoy en este día quiero que tu luz brille en mí, Señor, y nos haga dignos de alabarte a cada instante. ¿Cómo vamos a seguir en ese blindaje? Oremos, leamos la palabra de Dios y estemos en comunicación los unos a los otros. No seamos ajenos, hermanos, estemos en comunicación. Fortalecemos en el Señor. Agarra la fuerza, el poder que Dios te da y quédate adentro del carro blindado. No pasa nada, hermano. ¿Me siguen por un momento? Vamos a orar en esta hora, hermanos. Vamos a orar. Así como los virus no se ven y sí hacen efecto a las personas, así también los demonios, el reino del enemigo, que mi Cristo Jesús lo reprenda para siempre, hacen efecto en tu vida. Y no pienses por un instante que porque dices creer en Jesucristo, que no pueda hacerte daño algo así. Solamente mantente en el poder de Dios. Solamente mantente en el blindaje que Dios te ha dado. No